Lleva 5 años mirando el mar, esperando a un amigo que nunca va a volver. Bauti, como lo conocen los pocos vecinos del puerto, es un perro callejero de pelaje dorado y mirada melancólica. No nació en una casa, no tuvo un nombre al principio, ni una cama donde dormir. Nació entre cajas y restos de redes viejas, en el rincón húmedo de un muelle olvidado. Desde que tiene memoria, recuerda haber estado solo. Aprendió a sobrevivir con lo que el mar dejaba: restos de pescado, pedazos de pan flotando en el agua, o algún gesto compasivo de los turistas que a veces pasaban por ahí. Pero la mayoría de las veces, lo ignoraban. Algunos incluso le lanzaban piedras para alejarlo, sin saber que ese pequeño ser no buscaba más que un poco de cariño y compañía. Durante años vagó sin rumbo, con la mirada perdida en el horizonte, buscando un sentido, algo o alguien que le hiciera sentir que su vida valía algo más que la simple lucha por sobrevivir. Hasta que un día, cuando el sol comenzaba a caer y las gaviotas gritaban su último canto del día, lo vio. A lo lejos, un hombre bajaba de su bote con una cubeta llena de peces recién atrapados. Su piel tostada por el sol y su andar cansado decían que era un hombre de mar. Tenía las manos curtidas, el cabello gris por la sal, y una mirada tranquila que inspiraba confianza. Bauti, movido por el hambre pero también por una extraña sensación de esperanza, se acercó lentamente. No era la primera vez que lo intentaba. Muchas veces antes había terminado con gritos o patadas. Pero esta vez algo era distinto. El hombre lo vio, se detuvo, y en lugar de espantarlo, sonrió. «Ven, amigo», dijo con voz ronca. «Debes tener hambre». Ese gesto cambió el destino de Bauti. El pescador se llamaba Don Mateo, y aunque vivía solo desde hacía años, su corazón seguía lleno de bondad. Había perdido a su esposa tiempo atrás y no tenía hijos, solo el mar como compañero. Así que cuando aquel perro lo siguió hasta su pequeña casa junto a la playa, no lo echó. Le dio un plato con sopa caliente, y cuando lo vio acurrucarse junto a la puerta, entendió que no lo dejaría ir. «Si quieres quedarte, esta también puede ser tu casa», le dijo mientras cerraba las ventanas esa noche de viento salado. Y así comenzó una amistad que parecía tejida por el mismo destino. Don Mateo y Bauti se volvieron inseparables. Iban juntos a todos lados, al mercado, al muelle, y por las tardes caminaban por la orilla viendo cómo el sol se hundía en el mar. A veces, cuando el viejo lanzaba su caña, Bauti se sentaba a su lado en silencio, como si entendiera que aquel instante era sagrado. Los vecinos del puerto comenzaron a reconocerlos. Decían que parecían padre e hijo. Don Mateo le hablaba como si el perro pudiera responderle, y en cierto modo lo hacía, con su mirada leal y sus movimientos llenos de comprensión. En los días fríos, dormían juntos al calor de una fogata. En los días de tormenta, el perro no se apartaba ni un segundo de su dueño, temeroso de perderlo. Pasaron 2 años así, simples pero felices. Bauti había encontrado en Don Mateo todo lo que siempre había buscado: amor, cuidado y una razón para esperar cada amanecer. Pero el destino, ese viejo caprichoso que no perdona a nadie, tenía otros planes. Fue un día gris, de esos en que el viento anuncia que algo no está bien. Las olas se levantaban con fuerza y los pescadores más viejos decidieron no salir al mar. Pero Don Mateo no tenía elección. Necesitaba pescar para vivir. «No me tardo, compañero», le dijo a Bauti, mientras el perro lo seguía hasta la orilla con la cola baja. «Quédate aquí, te prometo que vuelvo antes de que caiga el sol». El perro se sentó sobre la arena húmeda, mirando cómo el bote se alejaba poco a poco, hasta volverse un punto diminuto entre las olas. Y esperó. Pasaron las horas. Luego vino la noche. Los demás pescadores regresaron uno a uno, pero el bote de Don Mateo nunca apareció. Algunos decían que el mar se había tragado a varios ese día, que las corrientes los arrastraron lejos de la costa. Buscaron durante 3 días, pero no hallaron ni el cuerpo ni los restos del bote. Desde entonces, Bauti no se movió del lugar donde lo vio partir por última vez. Día tras día, con el sol quemándole el lomo o la lluvia empapándole el pelaje, el perro seguía allí, mirando el horizonte, esperando el regreso de su amigo. Los vecinos intentaron llevarlo a otros lugares, darle cobijo, pero siempre volvía a la playa. Era como si algo más fuerte que el instinto lo atara a ese punto del mundo. Con el tiempo,
Los niños del puerto comenzaron a llamarlo el guardián del mar. Algunos turistas, al verlo, pensaban que era una estatua, siempre en la misma posición, con los ojos fijos en la distancia, como si en cualquier momento fuera a reconocer la silueta de su dueño entre las olas. Una tarde, una mujer llamada Isabel pasó por allí. Vivía en el pueblo vecino y trabajaba como enfermera. Lo había visto varias veces, pero esa vez decidió acercarse. Llevaba una bolsa con pan y un termo con caldo. Cuando se agachó para ofrecerle comida, el perro no huyó, solo la miró con una tristeza tan profunda que sintió un nudo en el pecho. Preguntó a los pescadores quién era ese perro y por qué siempre estaba solo, y uno de ellos le contó la historia de Don Mateo. Esa noche, Isabel no pudo dormir. La fidelidad de aquel animal la conmovió más que cualquier historia humana. Al día siguiente volvió, y al siguiente también. Le construyó una pequeña casita con madera vieja y lo alimentaba cada día. Pero Bauti nunca se fue con ella. La acompañaba un rato, movía la cola cuando la veía llegar, y después volvía a mirar el mar. Los años siguieron pasando. El hocico de Bauti se volvió blanco, sus patas más lentas, pero su mirada seguía firme. Isabel solía sentarse a su lado y hablarle en voz baja, como si lo consolara. Algún día volverán a verse, le decía acariciando su cabeza. Tal vez no aquí, pero sí allá, donde el mar no separa, sino que une. Una mañana, el puerto amaneció en silencio. El mar estaba calmo y el sol iluminaba con un brillo suave la arena. Isabel llegó, como siempre, con su bolsa de comida. Pero esta vez, Bauti no se movió. Lo encontró acostado frente al mar, con el cuerpo inmóvil y una expresión tranquila, como si finalmente hubiera visto a su amigo regresar. Lo había esperado hasta el último aliento. Los pescadores del pueblo cavaron una pequeña tumba junto a la orilla, bajo una cruz de madera. Isabel dejó un ramo de flores silvestres, y con lágrimas en los ojos, dijo: «Ya puedes descansar, buen amigo. Tu espera terminó». Desde ese día, dicen que, al amanecer, cuando el mar está en calma, se puede ver la silueta de un perro dorado mirando las olas, y al lado, la sombra de un viejo pescador caminando junto a él. Nadie sabe si es verdad, pero los que lo han visto aseguran que el mar parece más tranquilo desde entonces. El muelle donde vivía Bauti se convirtió en un lugar especial. Algunos llevan flores, otros dejan trozos de pan o pescado, como homenaje a la fidelidad de un corazón que nunca se rindió. Las escuelas locales comenzaron a contar su historia a los niños, para enseñarles que la lealtad no se mide en tiempo, sino en amor. Años después, una escultura fue colocada en su honor. Un perro mirando el horizonte, con una placa que dice: «A quienes esperan con el alma, aunque el tiempo diga que ya es tarde». Y bajo esas palabras, la firma sencilla de Isabel, la mujer que cuidó al perro que nunca dejó de esperar. El mar sigue rugiendo, las olas van y vienen, pero en cada una parece latir el eco de esa historia. Porque hay amores que ni la muerte puede borrar, amistades que desafían el olvido, y esperas que se vuelven eternas. Bauti no fue solo un perro. Fue un testimonio de que el amor verdadero no entiende de palabras, ni de tiempo, ni de despedidas. Esperó a su amigo hasta el final, porque en su corazón sabía que algún día volverían a encontrarse, tal vez no en la orilla de ese mar, sino en otro lugar donde las almas se reconocen y nunca más tienen que separarse. Y así, mientras el sol se pone una vez más sobre el océano, las olas cuentan su historia a quien quiera escucharla. La historia de un perro que amó tanto, que ni la muerte pudo hacerlo olvidar. Gracias por escuchar esta historia. Y recuerda, cada vida, por pequeña que parezca, merece otra oportunidad.